Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Aquí en el estudio está con nosotros hoy la delegada de Gobernación, Liliana Díaz Figueroa, con quien vamos a platicar sobre todo el tercer informe de gobierno. ¿Cómo estás, Liliana? Bienvenida. ¿Y cómo podría Gracias, buenos días, Liliana. Buenos días, Gabriel. Buenos días al auditorio de Radio Fórmula Tabasco. Platicar contigo sobre todo esto. ¿Cómo aterriza en Tabasco todo esto que nos dijo, que informó el presidente de la República el miércoles? Bueno, todo lo anunciado en el informe, en particular las medidas, muchas de ellas son parte de las políticas públicas que ya se vienen ejecutando y que representa un reforzamiento, con la salvedad de otros anuncios que ya se venían trabajando, como el caso de la emisión de bonos para la infraestructura en materia educativa, como el caso de la fibra E, que no había sido anunciada de tal manera, pero es una consecuencia, digamos, de la apertura del sector energético. Esto de la fibra E, ¿nos puedes explicar un poquito más de qué se trata? Bueno, es un fideicomiso de bienes raíces. Opera de manera tal que los inversionistas, viendo condiciones de seguridad, una oportunidad para invertir, hacen su aportación de capital en el sector energético, en este caso en particular, y esto hace que se detone el desarrollo, que haya más recursos que no sean de manera directa aportados por gobierno. Es un poco... Involucrar. Sí, y es un poco lo que manejan en Estados Unidos, que son sociedades de objeto limitado, donde los inversionistas aportan una cantidad determinada y cuál es el incentivo, que no sé, colocan, vamos a invertir, no sé, un oleoducto, hay varios inversionistas, la gran compañía sí está siendo beneficiada en algunos momentos con incentivos fiscales, pero a final del día cada uno de los que reciben la ganancia tienen que integrar sus impuestos. Entonces, ese es el atractivo. Yo creo que ahí, es todavía analizar cómo efectivamente se va a ir planteando el esquema. Es un esquema atractivo, por eso tendrá que analizarse muy bien las zonas que le den certeza a los inversionistas en el país, que es importante, y va mucho de la mano también con esta medida que anuncia de mandar la ley federal de zonas económicas especiales. Vaya, es que todo está encadenado, finalmente todo es parte de un gran proyecto de nación, es parte de lo que se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, Fibra E no es otra cosa que un fideicomiso de bienes raíces. Que involucrará a los empresarios, porque platicábamos fuera del aire, si es similar a la figura de las APP, pero este es un fideicomiso para recuperar inversión, no se quedaría como tal. Exacto, sí, tiene otras modalidades. Yo creo que a lo mejor valdría la pena en algún momento que algún especialista en la materia pudiera explicarles cómo es el funcionamiento específico. Okay, bueno. Mira, ahora, otro de las figuras que nos llama la atención es la de los bonos para el sector educativo, que se elevarían a la Bolsa Mexicana de Valores y se pretende ganar más de 50,000 millones de pesos para invertir en infraestructura, que es uno de los programas más novedosos. Claro, y además la infraestructura es algo de lo que hace muchísima falta el recurso para poder invertir en las escuelas. Ya acaban de mencionar hace un rato, ¿no? Y se han hecho muchos posicionamientos, críticas o comentarios al respecto, pero aquí hay un punto muy importante que es el involucramiento de las entidades federativas. Tendrán que estar de acuerdo en este esquema las entidades para la inversión, por lo cual también yo veo una parte muy positiva, que es una mayor responsabilidad en el ejercicio del recurso que se destina para ese rubro. Es decir, no necesariamente tendremos que verlo con una connotación de riesgo, como se ha planteado, riesgo más deuda, No, yo creo que es potencializar ese recurso. ¿Cuántas veces no hemos visto que muchas veces los recursos que se canalizan por parte de la Secretaría de Educación, y no me refiero a ningún estado en particular, pero se da y lo sabemos? No llegan. No, se transfieren, pero tardan mucho en aplicarse. Y se pierde. Ese tiempo que tarda, ¿qué pasa con ese dinero? ¿No? Entonces no es ¿y cómo los haces responsables y obligados a utilizarlo e invertirlo en donde tiene que ser? ¿Qué mecanismo tiene? Bueno, ahí ahorita en estos días van a ir explicando las particularidades, pero creo que habrá que hacer un consenso. Ya se había planteado en algún momento con los gobernadores que pudiera existir este tipo de
instrumento financiero para poder acceder a mayores recursos. Tendrá que venir muy blindado, definitivamente, Sí, pues. muy blindado y no poder hacer uso para nada más. Y ese es el esquema en el que se está presentando también, para darle la certeza de que va a llegar al fin primordial. Sí, porque por un lado está toda la presión de la reforma educativa con el tema de los maestros que estén al nivel de estar en un salón de clases, pero luego la infraestructura pues no está, los libros, ¿no? Entonces, bueno, supongo que es parte de todo este proceso. Liliana, también está el tema del apoyo a las regiones más pobres, el impulsar la inversión en estas zonas. Tabasco, ¿cómo participaría en esto? Bueno, a este momento no ha sido especificado. Recordemos que en noviembre del año pasado fue que el presidente plantea por primera vez esta posibilidad de las zonas económicas especiales. El secretario de Hacienda todavía hace algunos días, con motivo de la Cumbre Internacional de Productividad que se llevó a cabo en julio, hace ya anuncio y señala que lo presentará en este periodo de sesiones para su análisis, consideración y en su caso aprobación. Las zonas económicas especiales son un territorio, no es más que un territorio en el que se van a dar incentivos fiscales, en el que se van a instrumentar medidas de control para que los inversionistas lleguen, inviertan, generen empleo y por ende haya desarrollo en esa localidad. Esto busca combatir la desigualdad, la pobreza y darle oportunidad a esas zonas marginadas que a diferencia, por ejemplo, en nuestro país, del norte, del Bajío, la zona sureste, en la mayoría, pues no tiene muchas exportaciones, no son altamente productivas. El 55% de las exportaciones de este país están en Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y se me va un estado, pero ahí está el 55%. Sí, Coahuila, nada más. Nuevo León, Chihuahua. Y, Sonora. por ejemplo, Veracruz es el Oaxaca, 0.4%. Chiapas se va entre el 4 y el 5 y Veracruz entre el 2.9. Fíjate que, a ver, yo quisiera pensar, vamos a ahondar un poquito más en esto de las zonas económicas especiales. Cuando un empresario va a invertir, va a aperturar algún negocio, hace un estudio de factibilidad, hace un estudio de mercado. Quiero pensar que ya hay expedientes de personas que están interesadas en invertir en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Veracruz, para poder traer sus, no sé si en el ramo manufacturero o en qué sectores, pero quisiera pensar que ya hay una cartera, por lo menos, de personas interesadas, Liliana. Sí, de hecho, a través de la Secretaría de Hacienda ya se han venido haciendo los trabajos, no solamente para el planteamiento de lo que es la ley, que es la base jurídica. Junio, julio. Sí, desde el año pasado habrá sido a mediados de año que se empieza a trabajar, pero en noviembre hace un pronunciamiento el presidente, lo ratifica ahora en julio de este año, entonces ya hay muchos interesados. Y qué bueno que me hace esta pregunta, porque estamos pensando en combatir o en beneficiar que llegue esta figura a las zonas donde hay más marginación, pero no todas entran, por muy pobres y muy marginadas que sean, porque tienes que generar, yo diría, 3 condiciones. Uno, que haya la capacidad del Estado, del Estado mexicano y de la entidad federativa de generar las condiciones. Y que estén comprometidos también con los incentivos fiscales. Uh-huh. O sea, sí, yo voy a permitir que tal o cual empresa, pero entonces la apoyo con esto o aquello, porque al final del día es una cuestión a mediano o largo plazo. Sí, claro. O sea, estas zonas económicas especiales empiezan a dar resultados alrededor de 10 años. Uh-huh. No quiere decir que no se vean los primeros años, pero ahí vas a ver el auge, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa es una. El Estado de Derecho. La legalidad. Uy. Es decir, si un inversionista está viendo que hay cierre de carreteras, si un inversionista está viendo que le van a cobrar por cada camión de arena que saca, pues no va a invertir en esa zona, evidentemente, por más que un gobierno le diga es que ahora sí.
porque tiene que ver el comportamiento no actual, no futuro, no el que le prometen en este instante, sino el de años atrás. Entonces, en ese esquema también hay que ser muy cuidadosos, porque de repente pueden surgir las críticas de decir, pero entonces no volteaste a ver aquí y no hiciste esto y no hiciste el otro. Es algo bastante delicado, se tiene que estudiar a fondo. Y bueno, en este punto precisamente, ¿por qué digo legalidad? Porque pues entonces tú cometes, si hay algún grupo, líder social, líder político que se presta a que esto no se dé, ya sea porque no le importa el desarrollo del estado, del municipio, etcétera, o ya sea porque quiere dinero, pues aplícale la ley. Entonces, si analizamos las zonas económicas especiales que hay en varias partes del mundo, son zonas donde están de alguna manera garantizadas en materia de seguridad, muy bajo índice delictivo, mucha inversión, la gente le gusta trabajar, es comprometida. Hay alrededor de 4,000 en el mundo. A ver, en esto que estás hablando de seguridad, estoy pensando en Tabasco, en todas estas características que estabas dando, y me preocupa lo siguiente. 1, la parte de seguridad. Aquí nos cierran carreteras desde una gran comunidad hasta un señor que decidió que en ese momento pone un hilito en la carretera y me tienen que dar una cuota. Me preocupa a la hora de que hacen un estudio económico de las diferentes zonas, que a Tabasco nos meten en el paquete de lo petrolero. Entonces, en ese momento nos convertimos en un estado muy rico, pero necesitamos el apoyo para recuperar nuestra parte de la agroindustria. Que si nos quitan la parte petrolera, Tabasco es un estado bien pobre, que necesita todo esto de lo que se están hablando, de estas zonas económicas especiales, además del tema de la frontera sur. O sea, por ahí se nos está pasando todo, no nada más a Tabasco, a todo el país. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? ¿Podríamos ser parte de esto? ¿Todavía se va a analizar? ¿Qué tendrían que estar haciendo nuestras autoridades para garantizar, para dialogar, para negociar, ser parte de estas zonas económicas? Yo creo que es una posibilidad. Tabasco es un estado muy rico en recursos naturales, es un estado ubicado estratégicamente. Tenemos lo que tú has dicho, recursos energéticos. ¿Qué tendrían que estar haciendo las autoridades? Y algunas sí lo están haciendo. Pues generar las condiciones de trabajo de las empresas, generar condiciones de trabajo de las empresas del Estado y de las que trabajan, de la iniciativa privada en general. Aquí debe haber un compromiso, creo, y perdón que insista porque siempre hablo de los ayuntamientos, pero, sí, pero es que no se puede entender de otra manera. Sí. Todo se atora ahí. Perdón que te interrumpa, pero lamentablemente hablaban de etiquetar recursos, de que vienen grandes cantidades de dinero, de repente vemos cómo operan los alcaldes, todo se atora ahí, por eso no crece México. Efectivamente, y haces el recuento y se firman grandes acuerdos y se hacen responsables los gobernadores de los estados. Sin embargo, hay alcaldes que luego no le entran y eso le dificulta a los mandatarios estatales en algún punto poder generar ciertas condiciones. Hay como un descanso de parte de los ayuntamientos en el estado, en no querer involucrarse de manera directa. Entonces, desde el momento en que hay un cierre carretero, por decir, hay que ver si es esa vía de jurisdicción estatal, municipal, federal, y no es que actúe uno solo, porque a final de cuentas los 3 ámbitos de gobierno tienen que ir en colaboración. Pero eso es lo que no debería haber un inversionista. Claro. Es decir, si vienen aquí y van a Campeche, y en Campeche no están viendo esa situación, pues probablemente sea por allá. El gran tema aquí es cuáles van a entrar. Ya lo decía hace algunos meses el presidente, hablaba del istmo de Tehuantepec, hablaba de la zona del puerto Lázaro Cárdenas en Michoacán, los municipios colindantes de Michoacán con Guerrero, hablaba de Puerto Chiapas. Y bueno, en Chiapas, en enero de este año, el gobernador instaló la Comisión para el Desarrollo de la Zona Económica Especial de Chiapas. Es decir, ahí ya están trabajando en el punto, porque ya se había estudiado que es un lugar óptimo para esas cuestiones. Entonces, no sabemos exactamente cómo se va a ir generando, en estos días lo veremos, al igual que veremos mañana cómo viene
la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, los 135,000 millones de pesos en los que se reducirá el gasto público. Entonces iremos viendo los detalles en el transcurso de estos días, pero yo creo que es un momento de los gobernadores que tienen zonas de alta pobreza y marginación de decir, yo quiero entrar. Ahí el presidente está poniendo esa opción y bueno, los estados también tienen instrumentos para poder sumarse. Vamos a observar, no me quisiera yo adelantar, les comento estos centros o zonas geográficas porque son las que ya han sido determinadas. Híjole, tantos temas con relación a esta parte. El tema de transparencia, tú cómo se tocó en el informe, ¿cómo ves que estamos aquí en Tabasco? Bueno, la transparencia creo que ha sido un tema al que le han rehuido en muchos órdenes de gobierno. Se hace un esfuerzo a nivel general, a nivel nacional, con las leyes, pero bueno, para que las leyes se apliquen, tiene que haber un compromiso también. Por lo menos en lo que es el sector federal, en el punto de toda la información mínima de oficio está publicada de manera puntual, no hay manera que la puedas evadir, ni mucho menos. Cada uno de nosotros somos servidores públicos, tú te metes a la página web de transparencia, directorio de funcionarios y puedes ver cuánto ganamos, por qué conceptos, etcétera. Licitaciones que hacen, contratos, todo eso ya, todo eso está publicado. Federales lo tienen que tener publicado. Está publicado. El gobierno federal sí ha cumplido con esa parte puntualmente. ¿Cómo da el paso a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales? Porque les vale un cacahuate. Sí, lamentablemente he visto portales que carecen del 50% de la información. Bueno, estábamos la semana pasada, sacamos información sobre el Instituto Electoral. ¿Qué hicieron con todo el recurso que se manejaron durante la elección? No tienen, desde febrero no tienen actualizado el portal. Entonces, ¿qué mecanismos se tendrían que ir aterrizando en los estados para que obligatoriamente tienen que ser obligados, porque por ganas propias no lo van a hacer? Entonces, ¿qué se tendría que ir haciendo? ¿Sancionar? Yo empezaría por sancionar. El ITAIP no tiene los dientes para sancionar. Bueno, es que hay responsabilidades administrativas también. O sea, la no publicación o la omisión de una ley, de un reglamento, te genera necesariamente una sanción. Uh-huh. Lo que sucede es que a veces no se le da seguimiento o se le hace un extrañamiento y ahí queda, pero también creo que hay que darle puntual seguimiento, a lo mejor ahí también eso está fallando, y un poco más, digo, sin hacer a un lado la responsabilidad del gobierno, comprometer un poco más a la participación ciudadana aquí, porque sí nos quejamos mucho como ciudadanos a veces, pero no somos tan partícipes de que el gobernante cumpla con su obligación. Híjole, es que no está tan fácil, ¿eh? ¿O de qué forma sí, porque muchos dicen, bueno, ¿yo qué hago si mi voz es un susurro ahí que se clava? Si voy y hago mi pregunta en la parte de transparencia, pero si no la puse como era, ya con eso el ayuntamiento le da la vuelta o la institución y son horas y horas y horas invertidas en eso como ciudadano, que además tengo que chambear y que además tengo una familia y que además tengo muchas cosas que andar cuidando que sean honestos, ¿no? Sí, son procedimientos que llevan términos finalmente y te puedes ir a la instancia que sigue y finalmente si es una información mínima de oficio, una información que no tenga que ser clasificada, la vas a obtener. Pero más allá que el ciudadano ande buscando, eso no se trata, la ley de transparencia y de eso no es la transparencia y la rendición de cuentas, o sea, al final es que cada servidor público tenga la obligación, la convicción y la responsabilidad de publicar lo que la ley le obliga. Yo creo que aquí hace falta una sensibilización y un gran acuerdo, mira, más que acuerdo, no te estoy hablando en suscribir documentos ni mucho menos, compenetrarse más con la sociedad para ser más transparentes en este sentido, pero también que hay una evaluación del funcionario. Ahorita que tenemos ya reelección, por ejemplo, ¿qué esperamos? Estos son mecanismos de valoración o de medición, sabemos que no ha sido transparente, entonces, pero bueno, también hay otros factores ahí alrededor que generan en un momento dado que pueda o no darse la reelección. Pero yo creo que sí falta, no solo en este tema, sino en muchos otros, y no es la represión del Estado, aclaro, pero falta sancionar con mayor severidad. Ok, muy bien. Pues sí, que haya ejemplos
a ver si de esta revisión, por ejemplo, hemos hablado de los alcaldes, de la revisión de cuentas públicas, sale algún ejemplo de cómo deben hacerse las cosas bien. Que califiquen bien los diputados. Que califiquen bien los diputados y que pongan un ejemplito, por lo menos tras las rejas. Bueno, Liliana, muchas gracias por haber acudido a la convocatoria de Fórmula Noticias Tabasco, a la entrevista. Y vamos a ver cómo nos va en esta segunda parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Muchas gracias. Pues el gobierno de la República aquí en Tabasco estamos sumados al proyecto del presidente. Yo agradezco la oportunidad y muy buenos días. Buenos días. Gracias, Liliana Díaz Figueroa, delegada de la Secretaría de Gobernación en Tabasco.